Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Ser como Cristo. El Padre desea que todos lleguemos a ser como Cristo, y el camino inicia con nuestro arrepentimiento y perdón de pecados, pero ahí inicia el camino de la perfección. Continúa hasta que seas como Él. Ser como Cristo. Editorial Pan de Vida. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobro. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobro. Mi No hay comparación entre las cosas que nos puedes ofrecer. Atado estaba yo, pero al darme tu visión me liberé. Nos demuestras tu amor, permitirnos vivir otro día más. Y quiero solo orar, agradeciéndote la vida que me das. En ti siempre puedo ver una oportunidad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Es tu gran fidelidad, es tu amor y tu bondad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Esperamos que la palabra de hoy pueda bendecir y edificar tu vida. Quiero compartirte nuevamente de Hechos capítulo 3, donde veíamos la historia de un hombre paralítico de nacimiento que estaba en el lugar correcto a la hora correcta y que de una forma sobrenatural Dios hizo un milagro en él a través de Pedro y Juan, quien lo tomó de la mano, lo puso de pie y dice la Escritura que este hombre comenzó a caminar y entonces entró al templo, ahora completamente transformado. El punto central de lo que te quiero hablar hoy es que él estaba a la hora de la oración, a la hora de la oración, y quiero hablarte de la oración el día de hoy. La oración es una llave que Dios nos da para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Es una llave que Dios nos entrega para que nosotros podamos tener una relación personal con Él. Podemos orar, podemos platicar con Dios, podemos hablar con Dios, entendiendo que no es un monólogo, entendiendo que no es como dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, no se trata de hacer vanas repeticiones, sino que entendemos que nos acercamos a un Dios inteligente, a un Dios sabio, a un Dios todopoderoso, que Él no busca elocuencia en nuestras palabras, pero sí busca sinceridad en nuestro corazón. Y esas palabras que nosotros podemos expresarle al Señor son muy importantes para Él, porque Jesús nos muestra a Dios como un Padre. Y Él como Padre desea escuchar la voz de sus hijos. Y la oración es la clave, la oración es el camino que nos puede acercar a Él
para que podamos tener esa comunicación. Obviamente, el camino es Jesucristo, pero a través de la oración nosotros podemos hablar con Él. La oración puede cambiar las cosas. La Biblia nos enseña, por ejemplo, de una ocasión en que un rey llamado Ezequías, el rey de Israel, él estaba en paz, gobernando, estaba prosperando, estaba desarrollándose bien, cuando de pronto tiene la amenaza de una invasión. Una invasión, el rey Sennacherib amenaza con invadirlo, con venir a robarle todo lo que tenía. Y este hombre, Ezequías, el rey Ezequías, era un hombre temeroso de Dios. Cuando escuchó la noticia que era un ejército numeroso, eran miles de soldados que venían, era un ejército que rebasaba en número por muchísimo al ejército del pueblo de Israel. Y entonces de pronto quiso entrar el temor y llegaron los emisarios de aquel rey Sennacherib y empezaron a hablar altaneramente, empezaron a amenazar a aquellos que estaban allí en el muro de Jerusalén, empezaron a intimidarlos y empezaron a decirles: el Dios que ustedes sirven no los va a poder librar del brazo del rey Sennacherib. Y empezaron a hablarles de tal forma que el pueblo empezó a intimidarse, incluso el rey se intimidó, pero dice la palabra que el rey entonces fue al templo y fue a orar a Dios. Y cuando él fue a orar al Señor, entonces la Escritura dice que vino una palabra de parte de Dios por medio del profeta Isaías y le dijo al rey: no temas, rey, que no tema tu pueblo, ustedes estén quietos, estén en paz, que van a ver que yo les doy la victoria. Y entonces dice la Escritura que de una forma sobrenatural algo ocurrió, que aquel ejército que venía para enfrentar a los israelitas, dice la Escritura que se empezaron a pelear entre ellos, y después de pelearse entre ellos, se mataron unos a otros, y aquel gran ejército que venía a destruir a este pueblo, finalmente fue aniquilado. Fue algo portentoso, fue algo sobrenatural, pero precisamente esas son las respuestas que Dios da por medio de la oración. Probablemente estás enfrentando algunas batallas terribles. Puede ser una batalla contra la enfermedad, puede ser una batalla contra la escasez, puede ser una batalla contra las deudas, puede ser una batalla que se ha levantado en tu matrimonio para tratar de separarte, puede ser una batalla que se está lidiando en asuntos de tus hijos. Tal vez tus hijos se encuentran expuestos a situaciones complicadas y tú como padre de familia estás en una batalla tratando de que ellos no caigan en drogas, tratando de que ellos no se vayan por un mal camino. Cualquiera que sea tu batalla, lo mismo que pasó con el rey Ezequías, el rey de Israel, puede pasar contigo. Por medio de la oración Dios te puede dar la victoria. Por medio de la oración Dios puede cambiar las circunstancias. Por medio de la oración, así como aquellos ejércitos empezaron a pelear entre sí, Dios puede provocar un milagro que haga que en vez de que estés distanciado con tus hijos o tus hijos estén distanciados contra ti, su corazón se vuelva a ti, su corazón se ha transformado, se ha tocado y puedan finalmente tener una restauración. La oración es eficaz, la oración es poderosa. Y de igual forma tú y yo podemos emplear esta llave que el Señor nos da para poder acercarnos a Él y pedirle por medio de la oración que intervenga en nuestra vida. La oración. La Biblia dice en Lucas capítulo 3, versículo 21, que cuando Jesús fue a bautizarse, orando, el cielo se abrió. Mira lo que pasa cuando ora. Orando, el cielo se abrió. Y se escuchó la voz del Padre que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. ¿Qué significan cielos abiertos? ¿Qué significan cielos abiertos? Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al versículo 15, nos muestra algunas cosas que pueden ilustrarnos lo que significan cielos abiertos. Cielos abiertos, dice Deuteronomio 28, versículos 1 en adelante: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todo lo que está escrito en este libro, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Habla de que las bendiciones de Dios nos persiguen y nos alcanzan cuando escuchamos con atención su palabra, la guardamos en nuestro corazón y la llevamos a la práctica. Y empieza a enumerar: bendito serás en tu casa, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad,
Bendita será tu arteza de amasar, o sea, tu cocina. Bendita será tu alacena. Bendito será el fruto de tu vientre. Benditas serán las crías de tus vacas. Mira, hasta tus animalitos pueden ser bendecidos cuando la bendición del Señor está sobre ti. Y luego empieza a enumerar una serie de cosas entre las que dice, no tendrás necesidad de pedir prestado, porque el Señor te pondrá por cabeza y no te pondrá por cola. Y dice, y te abrirá su buen tesoro el cielo, ahí está la palabra de cielos abiertos, y abrirá su buen tesoro el cielo para enviar sobre ti tu lluvia, su lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Habla de dos tipos de lluvias que en el contexto de los israelitas, que eran personas que se dedicaban a la agricultura, y en el primer semestre del año ponían o cosechaban los granos, cosechaban el sorgo, cosechaban el trigo en el primer semestre, pero en el segundo semestre del año cosechaban de los árboles, cosechaban la uva de la vid, cosechaban las aceitunas para hacer el aceite de oliva. Pero lo que el Señor dice, mira, no importa si te dedicas a sembrar semilla o si ya tienes árboles, cuando los cielos están abiertos sobre tu vida, hay lluvia, hay bendición desde el inicio del año hasta el final del año. Eso es lo que provoca tener cielos abiertos. Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Habla del profeta Elías. El profeta Elías, que es mostrado en el primer libro de Reyes como un hombre que con su oración provocó que el altar que edificó recibiera el fuego de lo alto. Era un profeta de Dios, pero dice la palabra que este profeta de Dios estaba expuesto, como nosotros, estaba expuesto a sentimientos, a emociones. En el contexto que nos muestra la palabra, diciéndole que al siguiente día lo mataría, acabaría con su vida, y lo que hizo Elías fue huir. Huyó por un mensaje que le envió a una mujer. Huyó por el mensaje que le mandó Jezabel. Y dice la palabra que se metió en una cueva. Por eso Santiago dice que era un hombre expuesto a las emociones como nosotros somos expuestos. A ese hombre cayó en depresión. Ese hombre se metió en una cueva y le pedía al Señor, quítame la vida. Mira la oración que hacía este hombre, quítame la vida. No le pedía que le supiera alguna necesidad, no le pedía que lo librara de Jezabel, le pedía que le quitara la vida. Así estaba este hombre deprimido, y Dios fue hasta la cueva y le dijo, sal de tu cueva, porque Dios no se metería a la cueva, sino que tendría que salir de la cueva de Elías. Y este hombre salió de la cueva y recibió instrucciones de parte del Señor. El punto es que Santiago dice que este hombre, aunque estaba expuesto a emociones o a sentimientos como nosotros, a ser llevado por la depresión, dice que era un hombre de oración. Y que cuando oró, el cielo se cerró. Y que cuando volvió a orar, el cielo se abrió. Y ahorita que mencioné que cuando oró que el cielo se cerró, me acuerdo de una oración que hizo mi madre, una oración que hizo por mí. Yo recuerdo que en mis años de juventud, no tiene mucho, por cierto, en mis años de juventud, por ahí tomé unos caminos equivocados a los que mis padres me habían enseñado, unos caminos equivocados a lo que había aprendido de la palabra de Dios. Y mi madre siempre me decía, hijo, no vayas por ese camino, hijo, cambia, hijo, busca a Dios. Y ella oraba por mí, y yo no entendía. Yo estaba cegado. Yo sabía de Biblia porque de niño leí la Biblia, completamente la leí cuando estaba en la primaria, conocía algunas historias de la Biblia, pero no conocía al Señor. Y no entendía los consejos de mi madre. Hasta que mi madre hizo una oración eficaz. Así como cuando Elías oró para que el cielo se cerrara, mi madre oró al Señor y le dijo, Señor, trata con Natán. Señor, ya le he dicho, lo he instruido en el camino, pero él no quiere entender. Lo pongo en tus manos, haz lo que quieras hacer con él, ciérrale el cielo, ciérrale las puertas, pero trata con él, sálvalo. Y recuerdo que a partir de entonces, algo empezó a ocurrir en mi vida. Puertas se me empezaron a cerrar, puertas en la economía se me empezaron a cerrar, a bloquear. Empecé a ser afectado en la salud, y todo esto Dios lo usó para que yo buscara su rostro. La oración de mi madre yo no supe hasta tiempo después, cuando ya me convertí, cuando entregué mi vida a Jesús. Pero a lo que quiero llevar es que a veces cuando pedimos que Dios cierre los cielos o cierre las puertas, es porque estamos
pidiéndole al Señor que la persona por la que estamos orando pueda tener un despertar espiritual, pueda recapacitar en el camino en el que va, pueda recapacitar en las acciones que está cometiendo. Y precisamente esa es la oración que hizo mi madre por mí. Oró para que se me cerraran algunas puertas, se me bloquearan otras, y todo eso me condujo a buscar al Señor. Y ahora finalmente le estoy sirviendo aquí por una oración que hizo mi madre. Así que si estás pasando algunas dificultades con tus hijos, si está ocurriendo algo en tu familia, pues mira, aquí está una llave que le funcionó a mi madre y que probablemente te podría funcionar también a ti. Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero él oró para que el cielo se cerrara y el cielo se cerró. Y después volvió a orar para que el cielo se abriera y el cielo se abrió y llegó la lluvia, y aquel pueblo que estaba divagando en dos pensamientos, divagando entre Dios y el mundo, finalmente tomó el camino correcto de acercarse al Señor. La oración es poderosa. ¿Sabes que, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 10, leemos de un hombre llamado Cornelio? Y Cornelio tenía 4 características. Cornelio era un centurión romano. Cornelio era un capitán del ejército de Roma. Hablar de centurión es que tenía 100 soldados a su cargo, una centuria. Y este hombre era un prominente capitán, temeroso de Dios con toda su casa, que daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. 4 características. Dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Y sabes qué pasó? Dice la Escritura en Hechos capítulo 10, que debido a esas 4 características, de pronto vino un ángel con él. Un ángel del Señor fue enviado con Cornelio y le dijo a Cornelio: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mira qué interesante. Este hombre, que era un capitán de la guardia, capitán del ejército romano, de manera que el ángel del Señor vino y le dijo: manda a traer a Pedro, que tiene por sobrenombre Cefas, porque él te va a explicar lo que tienes que hacer. Mandaron traer a Pedro. Pedro, el apóstol de Jesús, el discípulo de Jesús, vino a la casa de Cornelio, y la palabra de Dios nos enseña que mientras él compartía el mensaje, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio, sobre su familia, sobre todos los que estaban allí. Es decir, tuvieron una visitación divina. Oramos a Dios y Él envía a sus ángeles. Oramos al Señor y Él provoca que los ángeles acampen a nuestro alrededor y nos defiendan. Otro hombre de oración es Job. El libro de Job está a la mitad de la Biblia, tiene 41 capítulos, y la palabra empieza así. Job capítulo 1 comienza diciendo que había un hombre de los orientales, el más rico de los orientales, el Elon Musk de su tiempo, un hombre piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal, y era un hombre que dice la Escritura que todos los días levantaba altares y ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos. Así dice la palabra. Ahora, yo creo que te pongas en este cuadro. Si era el hombre más rico de aquel tiempo, se supone que un empresario empieza su día temprano y empieza a ver cómo están todas las cosas que tiene que realizar, empieza a delegar trabajo, empieza a ver que todos estén en sus posiciones de trabajo para que el día funcione. 6 de la mañana, 5 de la mañana. Bueno, antes de hacer sus actividades empresariales, él levantaba sus altares a Dios. Nos muestra lo espiritual que era este hombre. Todos los días levantaba altares a Dios para pedir por sus hijos. Y dice la Escritura que en ese mismo capítulo que un día fueron delante de Dios los ángeles y entre ellos llegó Satanás. Y Dios le dijo a Satanás: ¿ya viste a mi siervo Job? No hay ninguno como él. Y entonces Satanás dijo lo siguiente: pues claro, no te adora de balde, que Dios había prosperado el trabajo de sus manos, había ensanchado su hacienda y que tenía un vallado alrededor, un muro de fuego. Fíjate bien lo que provoca la oración, un muro protector. Seguramente Satanás trató de alguna forma de afectar a Job, pero se dio cuenta que Job estaba rodeado por un muro protector, un muro de fuego, un vallado de fuego. Entonces, cuando Dios le dijo a Satanás: ¿sabes qué? Él no me adora de balde. Si quieres le quitamos lo que tiene para que veas que él me sigue adorando. Le quitó los bueyes, le quitó las ovejas, le quitó los camellos y los asnos.
Los bueyes y las ovejas eran el elemento que se presentaba en el altar. Quiere decir que lo que Satanás hizo fue tratar de estorbarle en el altar para que él ya no pudiera orar al Señor, elevar su oración al Señor. Entonces, una vez que le quitó los elementos del altar, le quitó sus cosechas y le mató a los hijos, le incendió la casa y lo llenó de enfermedad. Mira cómo la oración pone un muro protector alrededor nuestro. En Mateo capítulo 6, Jesús dice algunas cosas. Dice lo que no tenemos que hacer y lo que sí tenemos que hacer. Lo que no tenemos que hacer es, dice, no digáis vanas repeticiones. O sea, la oración no es estar repitiendo cosas. Así dice Jesús. La segunda cosa es que no oremos para ser vistos por los hombres. O sea, que nuestra oración debe ser privada, debe ser secreta. Aunque podemos orar juntos, nuestra intención no debe ser que nos vean ser personas de oración. Tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. Esos son los elementos de la oración. Nos dirigimos a Dios Padre a través de Cristo Jesús. Esos son los códigos para la oración. ¿Quiénes pueden orar? Todos. Tú puedes orar, yo puedo orar. Y podemos estar seguros que el Señor escucha nuestra oración. Así que si la oración es poderosa, no descuides esta arma espiritual que Dios ha puesto en tus manos. Permíteme orar por ti. Padre, te doy gracias por la persona que está escuchando este mensaje. En medio de la oración nos acercamos a ti y que tus oídos están atentos a nuestra oración y tus ojos nos miran con compasión. No nos miras con ojos de juicio, sino que nos miras con ojos de amor a través de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que traigas un despertar espiritual a la persona que nos está escuchando y que ese despertar espiritual provoque cielos abiertos sobre su vida, sobre su familia y sobre su camino. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te animo a que busques una iglesia cristiana donde congregues, donde todos los domingos a las 11 de la mañana nos reunimos para adorar juntos al Señor y ser fortalecidos en la palabra. Ven con tu familia y recibe bendición y recuerda, Dios está contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana, Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida. Ser como Cristo. El Padre desea que todos lleguemos a ser como Cristo, y el camino inicia con nuestro arrepentimiento y perdón de pecados, pero ahí inicia el camino de la perfección. Continúa hasta que seas como Él. Ser como Cristo. Editorial Pan de Vida. Editorial Pan de Vida. Adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar,
que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto.